Muy buenas tardes a todas y todos los birnautas que participan en esta nueva edición de Ventanas a la Política Nacional, en esta maravillosa tarde. Tenemos hoy un tema de enorme relevancia y de nuevo en el marco y que recobra más relevancia en el marco de la convocatoria oficial a las elecciones por la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa el próximo mes de febrero. Nuestro programa del día de hoy, denominado Políticas Públicas sobre Integridad y Buen Gobierno, conociendo la ENIP, nos va a permitir con especialistas en la materia conocer muchísimo más respecto a esta política pública. Presentada en agosto de 2021, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, conocida como ENIP, es un instrumento para establecer las áreas sensibles y prioritarias que van a recibir un abordaje interinstitucional durante la próxima década en esta materia. Su objetivo principal es establecer este marco estratégico de acción del Estado y del conjunto de actores de la sociedad con énfasis en la prevención, la promoción de la ética y la creación de una cultura de legalidad para efectos de minimizar la corrupción. Para efectos de conocer este tema, agradecemos profundamente a nuestro invitado y a nuestra invitada del día de hoy, el señor Andrés Anaya, director ejecutivo de Costa Rica Íntegra, y doña Kenia Alvarado, quien es oficial de cumplimiento del Poder Judicial. Bienvenidos a ambos. Un saludo. Don Andrés. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes, como decís, lluviosas y futboleras también. Y agradezco muchísimo, por supuesto, a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, bueno, ahí donde me gradué. Así es que yo pienso siempre que hay que devolverle al alma mater y a la escuela una parte del poquito conocimiento que uno en el transcurso de la vida pues va adquiriendo. Así que aquí estoy, muchísimas gracias. Me parece que el tema de las políticas públicas sobre integridad y buen gobierno es muy pertinente, como bien mencionabas en el contexto, y estoy por supuesto a la orden. Y a mi colega, compañera, pues de hoy, bienvenida igual. Muchas gracias, don Andrés. Doña Kenia, un gusto conocerla y tenerla por primera vez en Ventanas. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan. Para mí más bien es un gusto este espacio, compartir un tema que, como decíamos al principio, nos apasiona, ¿verdad? Porque es buscar un camino para el país en donde se desarrolle en todos los sectores y aspectos de la mejor forma, ¿verdad? Finalmente, la buena administración y la buena gestión pública se traduce en buen servicio para la sociedad, ¿verdad? Entonces, es un gusto estar acá. Muchísimas gracias. A ustedes y a ambos igualmente. Como les planteaba cuando preparábamos este programa, la idea es que podamos tener una conversación a partir de una serie de preguntas pensadas un poco en tratar de explicarle a la ciudadanía de qué se trata todo este esfuerzo alrededor de la estrategia. Y como siempre, tal vez como buenos docentes, bueno, yo en este momento estoy ejerciendo la docencia y me imagino que ustedes en algún momento también nos corresponde iniciar por los conceptos y entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de integridad, corrupción y su relación con lo que conocemos como buen gobierno. Me gustaría tal vez, don Andrés, que pudiéramos empezar dándole a nuestro público una perspectiva más conceptual de cómo se relacionan estos elementos y qué tenemos que tomar en cuenta para poder comprender esta relación tan relevante. Adelante. Sí, claro, gracias. No, sí, entendiendo obviamente que nos dirigimos a un contexto muy académico, yo he tratado de hacer pues un repaso breve, pero sí, en principio puedo decir que en un momento los estudios que provienen precisamente del ámbito jurídico concibieron la corrupción en el plano político al considerar, digamos, el uso del poder para beneficio privado. Sin embargo, ahí van apareciendo un conjunto, digamos, de nuevos actores en todo ese proceso, ¿verdad? Y ya sea un grupo, una clase que connota, digamos, el quebrantamiento de normas jurídicas, y entonces hoy, desde una perspectiva precisamente también más económica, ¿verdad? La corrupción supone una relación muy estrecha, muy fuerte, muy sistemática, como la vemos nosotros en la asociación y en Transparencia Internacional,
del poder y el dinero. Entonces, por eso, un poco para comentarles a nuestros escuchas que la Transparencia Internacional en su Estrategia 2030 tiene precisamente un objetivo claramente destinado a ver el poder y el dinero. Y es así como miramos, decía, desde Transparencia, donde el dinero precisamente, y lo decías vos, está influyendo sobre la administración pública para obtener favores, ¿verdad? Por ejemplo, pueste manifiesto, por ejemplo, en los sobreprecios en las compras y contrataciones que afectan la eficiencia del Estado. Y yo quisiera combinar, digamos, la parte académica con una parte práctica, ¿verdad? Porque yo creo que la parte de la corrupción y esto tiene que ver más con lo que ocurre en los hechos, ¿verdad? Y a veces pues, sí, lo curamos ciertamente y hacemos reflexiones académicas, pero es importante también poner estos ejemplos. Pero además, según varios autores, ¿verdad? La perspectiva de las ciencias sociales propone una evolución en la búsqueda precisamente de un concepto ampliado mucho más allá, digamos, de lo que uno podría ver la legalidad. Y en las ciencias sociales han venido proponiendo la construcción de una síntesis del concepto que permite abarcar una gama más amplia de conductas corruptas, ¿no? Reconociendo como tales acciones movidas por el afán del beneficio económico, directo o indirecto, ¿verdad? Y como violación, digamos, de esas normas influye tanto las normas formales, ¿verdad?, como las informales. Y las formales abarcan toda esta jurisprudencia relativa a casos específicos de corrupción y las informales son usos y costumbres que rigen las interacciones sociales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenemos, digamos, la igualdad de oportunidades o el interés público, ¿no? Y el bienestar, digamos, general. Un ejemplo reciente, muy reciente, es el uso de los offshores, ¿verdad? De paraísos fiscales, que si bien no es una violación supuestamente a la ley, ¿verdad? Algunas dicen ser legales, sí se puede representar en un acto de corrupción en un sentido ampliado, al transgredir el interés público y la ética. Y aquí hay que abonar un concepto que hoy, cada vez más en esa evolución que estoy tratando de dar, introductoria, debe abonarse al acervo académico, y es el concepto de la integridad, ¿no? Y que para mí es hacer todo correctamente, aunque no nos estén observando. Y ya más literalmente, pues integridad se traduce como honradez, honestidad, ¿verdad? Respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, probidad, disciplina, congruencia y firmeza en sus acciones. En general, una persona íntegra, y el nombre de nuestra asociación, es alguien en quien se puede confiar, ¿no? Es por ello que desde Costa Rica Íntegra abogamos por un Estado abierto, ciertamente, pero el impulso también de un Estado que cuente con una estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción, que precisamente creo que es la que vamos hoy un poquito a platicar. Eso es así como en breve lo que yo podría ver de la evaluación del concepto. Muchas gracias, don Andrés. Definitivamente el aporte de las ciencias sociales es fundamental, pues, y complementario con esta perspectiva jurídica. Creo que es de enorme relevancia valorar esa evolución para comprender también el abordaje que cada sociedad ha hecho de estas materias, estos fenómenos. Doña Kenia, tal vez desde su trabajo, queríamos contar con su criterio respecto a cómo ha evolucionado en Costa Rica el fenómeno de la corrupción. Esto se lo pregunto porque ahora, bueno, don Andrés hablaba del funcionario público raso, pero también tenemos personas electas por medio de elecciones nacionales, locales. Tenemos una amplia gama y un estado amplio también de más de 300 instituciones, pero no necesariamente solo lo tendríamos que entender desde el punto de vista de lo público, aunque este sea el énfasis de hoy. Y entonces, doña Kenia, ¿cómo ha evolucionado desde su perspectiva y el trabajo que usted hace en el Poder Judicial y el fenómeno de la corrupción? Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, bueno, evidentemente
la percepción nos dice, ¿verdad? Y la percepción tiene algún sustento en realidad de que el fenómeno de la corrupción ha abarcado múltiples espacios, ¿verdad? Ha ido ampliando su esfera, ¿verdad? Ha trabajado aún más en llegar a espacios donde hace un tiempo no los tenía, ¿verdad? Y esto es muy natural porque qué es lo que está sucediendo? Cada vez más nuestras sociedades, ¿verdad? Sociedades liberales trabajan de la mano con instrumentos que vinculan la relación pública-privada, ¿verdad? Esto hace que esas interacciones, ¿verdad? Encuentren brechas, ¿verdad? O debilidades en donde el interés indebido de particulares, ¿verdad? Que se conjuga, por supuesto, con intereses indebidos, ¿verdad? El mal uso del poder por parte de funcionarios públicos, ¿verdad? Haya expandido, crecido, haya impregnado este, muchos otros espacios. Sin duda, hoy, en la actualidad, el tema de la globalización, ¿verdad? También ha influido en la expansión de la corrupción. Al igual que el fenómeno de la globalización se traslada al sector formal, el sector informal, ¿verdad? De la criminalidad también trabaja bajo esos esquemas empresariales. ¿Qué sucede entonces? Que los grupos criminales trabajan en forma empresarial, globalizaron sus servicios, porque eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces ya no tenemos como antes grupos organizados criminales que se dedicaban a cierto tipo de delitos. No, incluso ahora estas empresas criminales prestan servicios a otros, ¿verdad? Para ir creciendo y ampliando sus redes a nivel nacional e internacional. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues esto hace también que para estos grupos, ¿verdad? Es importante no solo trabajar en mantener esos espacios y lo hacen a través de la corrupción, ¿verdad? Sino también a través de la corrupción mantener o proteger los beneficios indebidos que obtienen de todas estas delitos que cometen, ¿verdad? No solo se trata aquí de estos grupos de trabajar en su impunidad, porque incluso fíjense que el fenómeno llega a tal nivel que aún grupos organizados, ¿verdad? Que llegan y caen en la administración de justicia, ¿verdad? Y son juzgados, trabajan desde ahí para proteger las ganancias ilegales o ilegítimas producto de los delitos que cometen. ¿Qué tienen que provocar todas estas relaciones que se hacen? Bueno, en el fondo hay corrupción. Corrupción para el contrabando, ¿verdad? Corrupción para el lavado de dinero, corrupción para la trata. Detrás de todo esto, estos grupos han ido avanzando y con ello se ha elevado el nivel de corrupción. Muchas gracias. Don Andrés, y a propósito de que como bien lo señalaba doña Kenia, es un fenómeno global, conocemos y tal vez creo que sería importante puntualizar a este detalle, sobre todo en particular sobre el trabajo que hace Costa Rica Íntegra. ¿Cómo encontramos a Costa Rica en perspectiva comparada con el resto de América Latina respecto al fenómeno de la corrupción? Y si es posible contar con instrumentos para efectos de conocer los avances o retrocesos. Aquí una buena colega me recuerda un dato que no podemos negar. A menudo la corrupción es una de las 5 primeras preocupaciones mencionadas por las personas encuestadas en los estudios de opinión, al menos en los que llevamos registros desde el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Cuéntenos, don Andrés, sobre otros instrumentos a este respecto. Sí, yo complementando lo que precisamente Kenia mencionaba, muy bien lo ponía en contexto, y me gustaría precisamente también abonar
algunos datos. Yo diría incluso que no está entre los 5, está entre los 3 en nuestros estudios y las mediciones que nosotros tenemos. Incluso en algunas coyunturas es el número 1. Eso lo medimos. Bueno, lo primero decir, para contribuir a esto, para luego pasar a hablar un poquito de los instrumentos y cómo estamos comparados con Centroamérica, por ejemplo, en Costa Rica en la última década del siglo XX, ¿verdad? Y primera década, digamos, del siglo XXI, la corrupción precisamente toma principal revuelo con muchos casos específicos, ¿verdad? Empieza con Caja Fischel y Elise Alcatel. Luego fueron inducidos judicialmente 2 expresidentes, eso lo tenemos bastante fresco. Igualmente, precisamente y aquí entramos en el tipo, ¿verdad? Delito, por supuesto, es tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Y a partir de ahí es que esto es lo interesante y lo sistemático es que empieza a conformarse una tendencia que nosotros la vemos como tal desde nuestra perspectiva, que es un alza con investigaciones cada vez más frecuentes sobre corrupción. O sea, no es una cosa, no fue una cosa aislada, sino, por ejemplo, luego viene la cuestión de FODESAP en el 2007, ¿no? Pues los fenómenos que hablaba antes están entre 1998 y el 2002, pero luego viene FODESAP en el 2007. El de Falco, precisamente, de la trocha, o bueno, ¿verdad? En 2012. El cementazo señalado que todavía está en juicio en 2017 y durante el presente año la cochinilla 2021. Entonces, como vemos, el fenómeno en Costa Rica ha ido evolucionando, ¿verdad? De ser casos aislados, algo sistemático, en donde, como bien decía Kenia, participan no solamente en 2 vías, ¿verdad? El funcionario y también el que está afuera. Ahora, ya para hablar de datos, y esto es muy importante que la gente lo tenga en la retina, es que según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Costa Rica se ubica en el lugar, digamos, en un lugar nada privilegiado de 57 puntos, ¿verdad? De una escala de 1 a 100. En la medición, por ejemplo, del 2020, que es la más reciente, ¿verdad? Así, por ejemplo, también está la opinión de en el CIEC, el barómetro de corrupción del 2020. Las encuestas, por ejemplo, sobre la corrupción de la Contraloría General de la República 2016-2020. En todas estas mediciones se muestra que existe precisamente una creciente percepción ciudadana, ¿verdad? Que vos mencionabas, respecto al tema de la corrupción. La población percibe que la corrupción ha aumentado y en especial tiene una mala calificación en cuanto al accionar de los distintos entes del gobierno en el tema. Y no solo eso, también lo perciben las instituciones internacionales que precisamente miden en el IPC de Transparencia Internacional, miden precisamente hacen estas mediciones sobre la corrupción. Entonces la percepción también deteriora la democracia, ¿verdad? Porque ese es en el fondo lo que ocurre, ¿no? Y va deteriorando también una percepción sobre la función pública, sobre la administración pública. Entonces, ahora, ya para hablar de los instrumentos, pues hay bastantes. Nosotros, por supuesto, hemos apostado a algo de lo cual venimos a hablar hoy, que es una estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción, ¿verdad? Que es desde el año 2021 a 2030, es el planteamiento, y nosotros lo vemos esto como un instrumento, como una respuesta de alguna manera estatal, y más otros, un montón de actores, ¿verdad? Para que abarque, digamos, distintos temas de gobierno abierto, la fiscalía junta de probidad, la transparencia anticorrupción, etcétera. Y luego, para darte una idea de lo que es efectivamente Costa Rica en vista en Centroamérica, ya en datos, ¿verdad? Yo mencionaba esto, que Costa Rica tiene 57 de 100. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en América Latina de terceros. Y esto podría ser muy bueno. Bien, uno podría decir que qué bien, estamos de terceros. Sin embargo, ni siquiera llegamos a 70 puntos, ¿verdad? Como está más o menos Uruguay y Chile. Y esto se ha mantenido desde ya varios años atrás. O sea, nosotros en la última subimos 1 punto. Ahora, comparados con Centroamérica, claro, por supuesto que estamos mucho mejor, pero ¿por qué compararnos hacia abajo? Voy a mencionarles que, por ejemplo, El Salvador tiene 36 puntos en la última medición, Panamá obtuvo 35, Guatemala 25, Nicaragua, Nicaragua obtuvo 22 y Honduras obtuvo 24. Y un fenómeno muy interesante, todos estos países han venido bajando. O sea, bajaron todos en la última medición. Solo Costa Rica obtuvo 1 punto. Y lo importante es que subir 1 punto es muy difícil, ¿verdad? Porque en la medición del 2018 al 2019 bajamos 3 puntos. Entonces quiere decir
Y esta medición se hace más o menos en 180 países estudiados por Transparencia Internacional. Claro. También decir que más de 2/3 partes obtienen puntajes en el mundo de estos países, obtienen puntajes por debajo del 50%. Solo algunos países nórdicos, ¿verdad?, están por encima del 80 puntos, lo cual representa más o menos estos 6.000 millones de personas que viven en países considerados corruptos. Entre ellos todos los países precisamente de la región centroamericana, ¿verdad? Con excepción, digamos, de Costa Rica, bueno, como excepción en el sentido de que tiene 59 puntos, 57 en este momento, pero sin embargo, eso, hay millones de personas que viven precisamente en los países a nivel mundial. Estos son los datos que yo quería como complementar y ubicar un poquito dónde estamos. Muchas gracias, don Andrés. Y creo que son muy ilustrativos. Ya para entrar un poquito más al tema de la ENIP, estos diagnósticos, lo que la gente nos dice a través de los estudios de percepción, que afecta su confianza en el sistema democrático, en la posibilidad de constituir, y más bien, perdón, contribuyen a este déficit democrático que llamamos las y los politólogos el fenómeno de la corrupción. Entonces, ya entrando como más en materia, ustedes en agosto de 2021, y digo ustedes como representantes, pero es un esfuerzo interinstitucional, presentaron a la ciudadanía esta Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, que al menos yo como docente me comprometo con ustedes a valorarla desde los cursos de políticas públicas que tenemos para estudiarla, hacer retroalimentación, valorar mejoras y otras. Es un instrumento muy innovador. En ese sentido, cuéntenos un poquito cuáles son estos elementos que lo diferencian de otros esfuerzos que han habido en materia de lucha contra la corrupción en el caso de nuestro país, ya en el entendido de que tenemos un problema ampliamente identificado, inclusive medido, que desde la última década del siglo pasado viene siendo más evidente, cómo esta estrategia viene a abordar esta problemática con las distintas innovaciones planteadas. Si quiere, doña Kenny, iniciamos y don Andrés le complementa porque creo que esta es mucho de la carnita de lo que venimos a conversar el día de hoy. Sí, vamos a ver, tal vez la característica o la fortaleza que tiene esta estrategia, ¿verdad? Es que trabajó desde diferentes sectores, ¿verdad? Aglutinó a sectores del sector público y del sector privado, academia, sociedad civil, pero los aglutinó de forma en que cada uno tenía su espacio, ¿verdad? Su espacio de creación, trabajó en forma, con profesionales de diferentes, fue un trabajo interdisciplinario, eso abonó mucho en la perspectiva, pero también trabajó con metodología, ¿verdad? Que vean, esto es sumamente importante. Y se lo digo porque el Poder Judicial viene haciendo este trabajo desde el 2014. Para el 2000, tenemos 7 años el Poder Judicial de iniciar este proceso, ¿verdad? Y en el 2019, por eso es que crea la Oficina de Cumplimiento, es decir, implanta el modelo de compliance público a el Poder Judicial, la primera institución pública que lo adquiere, ¿verdad? Que lo implementa, pero se requiere metodología, un trabajo serio, ¿verdad? Para poder llegar a trabajar, a fortalecer una herramienta que observe el fenómeno, lo estudie seriamente, ¿verdad? Causas, efectos y que proponga, ¿verdad? Una serie de soluciones que coincidan con el problema detectado, ¿verdad? Entonces, de esta forma se trabajó esta estrategia, que es una de las ventajas tan grandes que tiene porque se sustenta, ¿verdad? Hay trabajo que fortalece las propuestas que se hacen. Ese trabajo, además, interdisciplinario, ¿verdad? Intersectorial, permitió también esas diferentes visiones. ¿Y por qué esto es importante? Yo el mes pasado cumplí 30 años de servicio público, ¿verdad? Obviamente mi visión es una visión institucional, porque ese ha sido mi ambiente,
¿verdad? Y Claro. muchas veces requerimos, muchas veces no, siempre requerimos, ¿verdad? De otros contextos que nos vengan a entregar otra visión de complemento, ¿verdad? Acá tenemos también estos factores que definitivamente retroalimentaron en mucho este instrumento. Y uno de los temas muy relevantes es que trabaja un modelo de gobernanza. Hoy día, las propuestas que se hacen en este tema de lucha contra la corrupción, ¿verdad? Algunos impulsados por regulaciones como las leyes o la legislación de responsabilidad penal de persona jurídica instauradas en algunos países, en Europa casi todos lo tienen, en Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, ¿verdad? Lo tiene. em, Apuestan definitivamente al tema de gobernanza. ¿Esto por qué? Porque se requiere no solo establecer qué debe contener un programa, ¿verdad? Que desarrolle transparencia, integridad, lucha contra la corrupción, sino que también requiere cómo gestionar ese programa, ¿verdad? Y ahí es donde la gobernanza es un pilar eh, eh, esencial en cualquier política. Y esta estrategia tiene ese elemento, lo tiene considerado como uno de los pilares, ¿verdad?, para desarrollarse. Muchas gracias, doña Kenia. Don Andrés, si quisiera agregar en esta línea respecto a las innovaciones de este esfuerzo pionero y Sí, además me corrige si no es cierto, pero inédito en el país. sí, sí, claro. Bueno, nosotros como asociación veníamos hace 10 años desde que nacimos hablando con distintos presidentes, inclusive autoridades, de que hiciésemos algo. Por ejemplo, una política pública, un decreto, incluso un proyecto de ley. Y bueno, un poco más modestos caímos en que podía ser una estrategia. Y en este sentido, como bien decía Kenia, se sumaron muchísimos esfuerzos, muchos sectores desde que lo planteamos en el 2019, en octubre. Y hubo, digamos, ahí todo lo que fue, y aquí tengo que decir que lo que ha sido el Poder Judicial efectivamente se ha apuntado tremendamente. El otro poder ha sido el poder ejecutivo con algunos ministerios, y aquí el que falta, sí, es un poquito el poder legislativo, pero todo el mundo sabe lo complejo precisamente que es la Asamblea con sus 57 diputados, fracciones y subfracciones, ¿verdad? Ahora, a mí, yo quisiera, digamos, tal vez ayudar o contribuir a decir que ¿por qué el ENIP? Bueno, porque responde precisamente a varias cosas. Por una parte, las percepciones crecientes que hablábamos antes de la corrupción que debilitan precisamente la institucionalidad. Entonces se requería algo como respuesta en ese sentido. También la corrupción desvía recursos públicos, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo público hoy, ¿no? Entonces la afecta en ese sentido. Estas son, digamos, las razones por las cuales el deterioro importante de los índices internacionales, o sea, nos seguían calificando y nos siguen midiendo mal. Por otro lado, los problemas fiscales que requieren esfuerzos en calidad, por ejemplo, del gasto. Señalar, por ejemplo, una cultura preventiva que permita precisamente prevenir la corrupción, acercarse a mejores prácticas que ya nosotros estábamos entrando, por ejemplo, la OECD cuando esto se planteó, ¿verdad? Y ahora estamos completamente Ujú. adentro. Entonces, por ejemplo, las convenciones anticorrupción de que nosotros hemos firmado como país, la OEA, las Naciones Unidas. Y finalmente, en materia, digamos, de estas razones, también entra de que esto mejora el clima precisamente de los negocios de inversión, ¿verdad? Y eso también toca a la empresa privada y por supuesto apunta también al sector privado y público. Pues. Y luego, en cuanto a lo que eran los antecedentes, en cuanto a los compromisos y regulaciones nacionales e internacionales, nosotros estudiamos, como bien decía Kenia, muy metodológicamente se hicieron estudios previos y trabajados con el grupo, más de 50, 60 personas, ¿verdad?, que trabajaron durante 18 meses. Por ejemplo, mencionaba las convenciones anticorrupción que hemos firmado, OEA, Naciones Unidas, OCDE, el Comité de Gobernanza, precisamente de Integridad Pública de la OE, de la
OECD de cohecho, ¿verdad? De la OCDE. La estrategia de Estado abierto, acordémonos que el país tiene una estrategia de Estado abierto, ¿verdad? El cuarto plan, por ejemplo, de acción, el compromiso número 7, el eje número 7 habla de integridad y corrupción. La normativa, por ejemplo, las leyes propiamente que el país tiene, la ley contra la corrupción y su reglamento, la ley de control interno, también el mandato de los garantes éticos, el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, el de Guillermo Solís habló en el tercer eje sobre la lucha contra la corrupción. Y nosotros habíamos hecho unos estudios de 100 propuestas anticorrupción, habíamos recopilado 100 propuestas anticorrupción de los partidos políticos que en la campaña pasada se hicieron. Es muy interesante porque ya viene la otra campaña, ¿verdad? Entonces, que nosotros incluso, voy a hacer un adelanto, un anuncio, estamos Gracias, enviándole, cuéntanos. aquí esta es primicia. Desde el punto de la asociación estoy firmando justamente un oficio para enviarle a todos los precandidatos una nota para que incluyan en sus programas que tienen que presentar el 22 de octubre ante el Tribunal Supremo de Elecciones, incluyan el tema precisamente de la prevención, la lucha contra la corrupción, la transparencia, etcétera, ¿no? Así es que estamos haciendo esa solicitud. Nosotros posiblemente sigamos haciendo estudios para medir precisamente cuántas personas, cuántos programas incluyen el tema precisamente de la prevención de la corrupción o el tema de la corrupción en sus programas. Nosotros, como les dije, hace 4 años medimos y vimos al menos 100 propuestas. Parece mentira, los partidos políticos las incluyen, pero el punto es, también tenemos estudios de medición de cómo lo cumplen. Tenemos 3 estudios, ¿verdad? Hacemos estudios intermedios a mitad de periodo del gobierno y luego al final de si cumplieron o no las promesas que hicieron en campaña. Entonces, estos son instrumentos que también poca gente lo sabe, pero como estamos aquí hablando frente a la academia, es también muy importante si vas a montar un cursito, ojalá lo montaras con esta información. Finalmente, decir sí, que esto se montó con un acercamiento producido en el 2019 entre el Grupo de Garantes de Ética de la Presidencia, la Asociación Costa Rica Íntegra y la Procuraduría de la Ética, que quedaron muy preocupados de los datos que presentamos en el 2019, en enero, sobre el índice de percepción de la corrupción, porque Costa Rica estaba en aquel entonces en 56, por eso mencioné que este año subió un puntito. Entonces este esfuerzo fue el que se ha hecho, el que se propusiera ante los órganos de control, como bien decía Kenia, el Poder Judicial, que están súper apuntados, el ICD, o sea, el Instituto Costarricense contra las Drogas, también la empresa privada, poquito, pero ahí está la sociedad civil, la academia misma, porque ahí está el CICAP, ¿verdad? O sea, la Universidad de Costa Rica a través del CICAP, prestando precisamente, fue precisamente Esteban Mora el que nos hizo, el doctor Esteban Mora el que nos hizo el compendio completo de la estrategia, que al final salieron ciertamente un documentito pequeño de, no sé, 64 páginas, pero hay un documento mucho más grande que explica precisamente todos los objetivos, incluso mecanismos de medición, ¿no? Que se están proponiendo para que, y hay un ofrecimiento del Estado de la Nación para que sean ellos los que evalúen, le den seguimiento y midan el cumplimiento de esa estrategia. Y no nos olvidemos, la estrategia está diseñada por 10 años, ¿verdad? Entonces ahí, como ven ustedes, hay un esfuerzo una sumatoria de esfuerzos de distintas instituciones, ¿verdad? Que todas están aportando su granote de arena. Muchas gracias, Andrés y doña Kenia, por lo que nos han expuesto hasta ahora. Tenemos algunas preguntas de quienes nos están observando, entonces quería darle prioridad a estas para que podamos seguir conversando. Un poquito, hay una sobre la que ya don Andrés puntualizaba, que dice la profesora María Valeria Vargas, a quien le mandamos un cariñoso saludo. ¿Cómo llamar la atención de a las candidaturas presidenciales sobre la importancia de este tipo de políticas públicas preventivas sobre integridad? De manera que no sean solo reacciones a ciertos procesos mediáticos o que conocemos por los distintos canales ahora de comunicación tan diversos. No sé si alguno se quisiera referir como a cómo profundizar en esta línea. A mí me gustaría referirme. Nuestra percepción con el caso Cochinilla y ahora con Pandora Papers, ¿verdad? Es que el tema de la corrupción va a estar presente precisamente en las discusiones de las campañas. Por eso mencionaba y el anuncio que hacía de que para prevenir eso, para adelantarnos un poquito, estamos haciendo esta respetuosa invitación, etc.
a los candidatos para que se refieran ellos y lo pongan como un eje importante en sus planes de gobierno. Porque si hay tres elementos que, si ustedes lo ven en casi todas las encuestas que yo mencioné, ¿verdad? CIEP, etcétera, Contraloría, y son tres elementos que nunca faltan: desempleo, seguridad y corrupción. Y ustedes lo pueden ver. A veces, si usted mide en determinado X y pasó un fenómeno Y o Z, pues sí, la gente se refiere. Pero si hay una constante, son esos tres elementos. Y yo podría mencionar que el de la corrupción no baja del tercer lugar nunca. Y a veces está en el primer lugar. Entonces, si eso no es importante, no solo para los candidatos, sino que el elector debería precisamente exigir, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ese elector, ¿no?, al llevar a los diputados y a las autoridades de gobierno, presidentes, vicepresidentes, y luego estos tienen que nombrar a los ministros, precisamente tiene que exigirles precisamente esa rendición de cuentas y que actúen de manera íntegra, que era la palabra que precisamente estábamos tratando hoy de hablar en el fenómeno de evolución del concepto, ¿no? Y tiene que hacerse tanto en el plano formal como informal, en la parte jurisprudencial y en la parte moral, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que quería referir. Muchas gracias. Acá tenemos otra preguntita de una compañera estudiante de nuestra escuela. ¿Hay experiencias exitosas que podamos conocer a nivel mundial de cambios drásticos o cambios que podamos aplicar en general en Costa Rica? En atención a que ustedes hablaban de la corrupción como un fenómeno global y regional, muy cada vez más especializado, además como Kenia lo detallaba. Sí, tal vez si me permiten. Bueno, vamos a ver. A nivel global, sí tenemos que decir que las legislaciones que han venido introduciendo el tema de la responsabilidad de personas jurídicas han provocado cambios, ¿verdad? Fuertemente. ¿Por qué? Porque donde se ven las sociedades conminadas, ¿verdad? A obligaciones legales, pues empiezan a actuar. Los países europeos han avanzado muchísimo en esto. España está trabajando muy bien en esta línea. Ahora, ¿cuál es el tema, verdad? Acá, el tema es que no debiera ser por un tema de obligación que los estados debieran de procurar trabajar para mejorar los estándares de integridad, ¿verdad? Hoy en la mañana yo participaba en otro grupo, ¿verdad? Y me decían, es que hasta que no estemos obligados no vamos a poder avanzar en este tema. Sin embargo, fíjense que don Andrés acaba de enumerar hace un rato una serie de instrumentos aprobados por el país, es decir, forman parte del bloque de legalidad nacional que culminan al Estado, ¿verdad?, a trabajar en el combate de la lucha contra la corrupción. O sea, existen instrumentos que No hay ningún vacío, o sea, no se puede alegar no, desconocimiento no, de la ley. no, y es que esto es lo primero que nosotros tenemos que tener claro y la sociedad tiene que tener claro esto también para empoderarse, ¿verdad? Es decir, hay instrumentos, claramente le establecen obligaciones a los estados a trabajar en este tema, ¿verdad? Ahora, y bueno, pero no solo estos estados, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en los países de Europa, que tienen legislaciones, instrumentos internacionales muy parecidos a los nuestros, ¿verdad? ¿Qué es lo que han hecho? O sea, han buscado la forma, el modelo, ¿verdad? Y han visto que en el modelo compliance o de cumplimiento normativo han encontrado una forma de gestionar eficientemente el riesgo de corrupción. ¿Qué pasa? Estos modelos se introducen en las legislaciones estas de responsabilidad de persona jurídica, entonces se han impulsado aún más. Fíjense que esta semana, por ejemplo, en Europa, la agencia que está trabajando con subsidios hacia las administraciones públicas, por ejemplo, en España, para dotar de recursos en atención a la pandemia, ¿qué fue uno de los principios o condiciones que estableció? Se darán recursos, ¿verdad?, a aquellas administraciones que tengan
un programa de cumplimiento normativo en ejecución. Entonces están impulsando, ¿verdad?, que esas administraciones en un proceso responsable de autorregulación, ¿verdad?, gestionen adecuadamente el riesgo de corrupción. Y Un poco poco a poco, de, sí, claro, poco a poco las van a ir incorporando, ¿verdad?, en el quehacer público, ¿verdad? Y este fenómeno, por ejemplo, en lo público es muy corriente o es muy cotidiano en el sector privado. En estos países, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió con este fenómeno? Que para interrelacionarse, empresas del sector privado, ¿verdad? Con proveedores o con otras empresas para hacer negocio, están solicitándoles que tengan normativa de cumplimiento normativo, o sea, normas de integridad que gestione la corrupción. Entonces, poco a poco, ¿por qué? Porque es una forma también de respaldar los negocios que están haciendo con terceros, ¿verdad? Entonces, poco a poco esa cultura se ha ido expandiendo y es lo que, pues, esperaríamos que en Costa Rica, no solo por esta normativa específica, ¿verdad?, que se tiene, ¿verdad?, sino por una serie de instrumentos claramente que establecen a los estados esta obligación. Ahora, ¿de qué es lo que estamos partiendo también, verdad? De que en esto juega un papel muy importante la sociedad, definitivamente, ¿verdad? Es un hecho. Aquí y en cualquier país ha jugado un papel muy importante las organizaciones, ¿verdad? Que han ido impulsando el tema y han ido poniendo sobre la mesa, por ejemplo, la actividad que hace Costa Rica Íntegra, poniendo sobre la mesa, llamando la atención de actores políticos, ¿verdad? Para decirles, bueno, vean, aquí está un requerimiento. ¿Verdad? Mm. Sí, un poquito para complementar lo que ah, Kenia menciona y tal vez devolverme un poquito en un tema o en los elementos, digamos, y la relación entre la corrupción y el buen gobierno. Y vos mencionabas, bueno, por ejemplo, en Centroamérica y en Costa Rica, por supuesto, se puede hablar de varios elementos que han generado un terreno fértil, ¿verdad?, para la corrupción. Como, por ejemplo, la incapacidad estatal para poder vigilar y sancionar los desacatos, por ejemplo. Uno de ellos es la elevada, por ejemplo, desigualdad que inhibe a las poblaciones no atendidas a exigir, ¿verdad?, a las autoridades el cumplimiento de la normativa que los benefician o deberían de beneficiarlos frente a grupos de élite. Y la capacidad de estos poderes fácticos, ¿verdad?, para violar la ley de forma impune. En otros países, en esta comparación que hacía Kenia, no solo se estimula, sino que existen precisamente ya normas para que eso no se permita. Otro segundo elemento que me parece que hace el campo fértil para que no haya un buen gobierno y que más bien haya corrupción, tiene que ver un débil poder, digamos, de infraestructural, digámoslo así, llamarlo de alguna manera, que es reflejado en la insuficiente provisión de bienes y servicios por parte del aparato estatal en todo el territorio y hacia toda la población. Esto porque abre la puerta para que haya actores privados, ¿verdad?, que se aprovechen de esta situación de asimetrías y utilicen la institucionalidad y los recursos públicos para beneficiarse como negocio privado y multimillonario. Voy a poner un ejemplo, las licencias, puedo poner otro ejemplo, ¿no? Cuando usted no es atendido, usted sabe entonces que usted paga, ¿no?, por un servicio, o entonces, y en general, eso así. Y en síntesis, estos espacios, digamos, si esta relación que hace que no haya buen gobierno, ¿verdad?, afecta sin duda alguna las acciones del Estado y el buen gobierno, socavando precisamente las bases del Estado democrático, ya lo mencionaba, ya que genera una relación problemática entre ciudadanías e instancias de representación política. Y por eso creo que esos son al menos dos de los, digamos, de los espacios que hay que cerrar, ¿verdad?
ya sea a través, como decía Kenia, de normas que estimulen o que castiguen o que penalicen, pero a su vez también cerrar esa brecha, esa asimetría entre la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en eso también aparecen las bandas. La migración, ahí lo tenemos, ¿verdad? Constantemente atrapan gente. ¿Por qué? Sí, porque no tenemos esa respuesta de Estado, ¿verdad? Y entonces la gente aprovecha. Kenia lo mencionó hace rato, la trata de personas, ¿no? Parte también de la corrupción. Bueno, es gente y poblaciones desatendidas, ¿verdad? En esa brecha tan abierta. Y ahí entonces requerimos precisamente hacer también un buen gobierno y hacer buen uso de los recursos. Muchas gracias, don Andrés. Esta última reflexión que ustedes hacen está relacionada con una de las últimas preguntas que me enviaron por WhatsApp, que dice cómo crear capacidades en la ciudadanía de veeduría ciudadana y de lucha contra la corrupción. En ese sentido, ¿qué menciona o cómo aborda la estrategia este esfuerzo, ¿verdad? En el entendido de que hay dos partes, ¿no? En este juego, bueno, hay varias. El esfuerzo es multiactor, pero cómo este grupo de actores que se articulan alrededor de la estrategia consideraron o consideran el acercarse a la ciudadanía para formar esas capacidades y ahí apuntando muy bien a lo que ambos aclaraban sobre una base general de derechos humanos que permitan el acceso a buenos servicios y a buenos bienes públicos para evitar este tipo de prácticas. Pero ¿cómo un ciudadano, una ciudadana se visualiza dentro de esta estrategia para mejorar sus capacidades? Tal vez doña Kenia. Sí, bueno, en la estrategia hay un capítulo dedicado a la promoción de la participación y el control ciudadano, ¿verdad? Tenemos que las instituciones, y esto se puede hacer debe hacerse desde las instituciones, ¿verdad? Porque tienen mayor capacidad, ¿verdad? Fortalecer esos mecanismos de denuncia definitivamente es necesario, ¿verdad? Fortalecer los portales de información de las instituciones, porque sin información, la ciudadanía, ¿qué control va a tener? ¿Sobre qué va a controlar? ¿Verdad? Es decir, hay que ir dando también insumos, ¿verdad? Para que el ciudadano tenga criterio, ¿verdad? Se forme criterio y de ahí, a partir de ahí, pueda externar y pueda trabajar, ¿verdad? En las denuncias ciudadanas que tiene. Ahora, también tenemos que trabajar, y esto aquí involucra el sector de formación, el sector educativo. Hay que trabajar en la formación del ciudadano. ¿Qué ciudadano se está formando, verdad? ¿Qué controles, qué dominio tiene de las posibilidades y los derechos que puede ejercer, de cómo puede ejercerlos, ¿verdad? Entonces también el sector académico, el sector de educación, tiene que involucrarse activamente también en trabajar el ciudadano, ¿verdad? Fíjense que mm, nosotros hacemos esfuerzos desde el Poder Judicial, por ejemplo, grandes esfuerzos, ¿verdad?, por tener una participación ciudadana activa, ¿verdad? Este, pero muchas veces usted se encuentra a veces con grupos eh, que no sabe qué es lo que se requiere, qué es lo que quieren, cuál es su objetivo, sea, qué demandar eficientemente. ¿Verdad? Entonces hay que trabajar también desde el aparato de educación y sensibilización y capacitación esas posibilidades hacia el ciudadano, ¿verdad? Para que puedan saber requerir a la administración pública, ¿verdad? Esto viene en doble sentido y la estrategia tiene un apartado, un eje sobre este tema. Muchas gracias. Para ir cerrando, porque se nos fue volando el tiempo, no sé si a ustedes se les pasó rápido, a mí siempre se me pasa volando cuando los temas son de tanto interés. Don Andrés, si quisiera hacer algún cierre respecto a las conversaciones que hemos tenido hoy, pero sobre todo provocando tal vez algunas preguntas sobre las que todavía nos toca seguir trabajando y nos toca seguir insistiendo.
a partir de esta estrategia, ¿no? Aquellos nudos que nos quedan sueltos y sobre los que probablemente no tengamos hoy una respuesta, pero sobre los que hay que seguir dirigiendo esfuerzos. Gracias, Eugenia. Bueno, aprovecho para ir cerrando y agradecer la invitación al programa. Siempre se nos hace corto. Yo diría que, por un lado, es necesario tener otro programita para que hablemos específicamente de los 5 grandes ejes estratégicos de la estrategia y todo lo que tiene que ver con sus mecanismos digamos, de medición y sus indicadores. Sin embargo, bien dice Kenia que hay que hacer mucho también en la parte, y tiene un eje normativo, digamos, la estrategia tiene una propuesta, porque hay que trabajar mucho más precisamente algunos temas a nivel, por ejemplo, de aprobación de leyes, que es uno de los vacíos, por ejemplo, los temas que tienen que ver con, la simplificación de trámites, que eso lo puede hacer precisamente el Poder Ejecutivo, pero, por ejemplo, la ley de cabildeo, ¿verdad? O la ley de acceso a la información, que no existe en Costa Rica, y mejorar precisamente también una protección al denunciante, ¿no? Porque son formas en que, si bien existe una ley, pero mucha gente no se atreve precisamente a presentar las denuncias. Entonces, ahí estoy refiriéndome a esas acciones desde la ciudadanía. Ahora, y como dice Kenia, coincido con ella plenamente, de que requerimos que todos seamos unos veedores, constituirnos nosotros en veedores ciudadanos y acercarnos a la estrategia, porque es muy interesante. La estrategia, todos podemos acercarnos. O sea, aquí es sumar, ¿verdad? Entonces ahí hago una invitación general, sobre todo a la academia, como bien decía Kenia, que se sume a este esfuerzo. Ya está la Universidad de Costa Rica, pero faltan las universidades privadas y públicas, otras, y creo que desde ahí, o desde la academia, tenemos que seguir arando y evangelizando en este tema. Gracias. Muchas gracias, don Andrés. También a usted, doña Kenia, por habernos acompañado. No sé si quiere dar un mensajito de cierre antes de despedirnos. Sí, en el mismo sentido de que la ENIP tiene una página, un sitio, ¿verdad? Se nos olvidó comentarles eso, que pueden interactuar para conocer más, ¿verdad? Presentar inquietudes, ¿verdad? Incorporarse al grupo y conocer qué se está haciendo, ¿verdad? Porque aquí, como dice un Andrés, lo que buscamos es sumar. Y la suma que ahora nos hace falta y en mucho es la sociedad civil, ¿verdad? Que se pronuncie y que se presente. Muchísimas gracias. A ustedes por haber sacado este valioso tiempo para acompañarnos y ser parte de las discusiones que traemos a Ventanas a la Política Nacional, que es un esfuerzo de la Comisión de Comunicación y Producción de la Escuela de Ciencias Políticas con la colaboración del Observatorio de la Política Nacional y el Observatorio de la Política Internacional. Muchísimas gracias a Carlos Ríos, que nos acompañó en lo técnico, y al compañero Eric en los controles. Recordarles que la página web de la estrategia, ahora que a propósito que lo mencionaba doña Kenia, la pueden consultar en www.e de estrategia, N nacional, I de integridad, P de prevención y la C de la corrupción, enip.co.cr, para conocer más información y todos los documentos que tienen a disposición. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Ventanas.